Que no fuera tan fuerte el declive, ¿no? Para que Que cante, que cante. Pero no venía preparado, pero no, a ver, saco mi karaoke, prendan las bocinas, regresen al baterista. No me acuerdo de ninguno ahorita, la verdad. Yo soy un lector del teleprompter, pero la verdad, las mandé. Escuché algo por ahí. Willy Colón, la de gitana, 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 tus besos, tus besos. ¿Qué más? Bueno, ¿Traen los jitomates y los huevos preparados? sí, por favor. Oigan, pues estamos muy contentos de estar una vez más aquí con ustedes y sobre todo gracias a la invitación de la Brigada para Leer en Libertad y a Marina, a Paloma, a Paco, a Ezra, a Claudia, a toda la banda involucrada en esta hazaña gigantesca de esta feria del libro, este festival de la lectura en la Alameda esta vez. Y bueno, pues nos invitaron a platicar, a charlar, a hablar de Toño, ¿no? Pues ya creo que a todos ya les obsequiaron su libro de Toño, ¿no? ¿Cómo de que no? ¿Por qué no tenemos? Hasta el final, perdón. Bueno, pues estamos aquí reunidos para recordar a Toño. La última vez que lo hicimos fue hace poquito, fue en Iztapalapa, y algo que decía muy bien Pepe, pues es que resulta como o sea, están sirviendo estas pláticas como para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque sí, seguimos con con un poquito de tristeza, mucha tristeza, lo extrañamos muchísimo. Acabar la temporada con él, o hacer la temporada del Chamuco también fue difícil. Y ¿mandé? Era muy joven, era muy guapo, era muy inteligente, era un cabrón, muy chistoso. La verdad nos divertíamos mucho en el camerino, cuando estaban cableándonos, ¿no? Poner unos micrófonos, nos estaban maquillando, estábamos esperando al invitado, estábamos comiendo nuestras tortas y nuestros refrescos ahí. Tenemos un maravilloso servicio de tortas y refrescos que la verdad nada más por eso vamos al programa, no vamos por otra cosa. Y era muy chistoso, era muy entretenido. Se entretenía uno mucho viendo cómo Toño se albureaba, hasta los camarógrafos los hacía sonrojar. Extrañamos mucho los cartones de Toño, eso sí, ¿no? Muchísimo. Tenía la lectura correcta, solía tener la lectura que nosotros ni por chiste nos acercábamos. Era un cuate muy culto, tremendamente culto, con una estructura mental brutal, o sea, diseminaba perfectamente cualquier problema y le daba vueltas durante días. Eso es verdad, era de una característica rumiante, pero solía darle en el clavo, ¿no? Con sus conclusiones, con sus soluciones y su punto de vista. Entonces eso sí se le extraña muchísimo, esas conversaciones por teléfono larguísimas que teníamos con él. Yo aprendí muchísimo de él. Él siempre fue un muy buen maestro de dibujo, de política, de historia. Era un verdadero aficionado a los trenes, a los aviones. Y hay de nosotros si nos atrevíamos a dibujar un avión o un tren, porque nos revisaba hasta los pernos. Y eran verdad un erudito de las máquinas. Y pues qué les digo, yo lo extraño mucho, ¿no? Yo creo que sus cartones todavía son muy vigentes, muchos de ellos, y también los invito a que los sigan leyendo. Estoy seguro que muy buenos libros de historia van a ser escritos y vestidos con sus caricaturas, porque en verdad la calidad brutal de sus cartones, de su análisis político, dejaron una huella imborrable.
Y ya, o sea, ¿qué les puedo decir? Me puedo pasar horas hablando con de Toño. Ayer les voy a confesar algo. Ayer se me salió una lagrimita porque estaba yo a punto de mandarle un mensaje de WhatsApp diciéndole: pinche Toño, ¿cómo te extraño? Y me aguanté y mejor me puse a chillar. Y ya. Sí, ¿verdad? ¿Y si me contesta? Me dice, sí. Como siempre, no te iba a contestar. No, es verdad. Un aplauso para mi Toño, donde quiera que esté, el cabrón. Pues efectivamente, como dice Rapé, estas pláticas que nos han estado invitando los últimos meses y que casi siempre se presentan como homenajes a Helguera, pues ya la estamos viendo como terapia de grupo, ¿no? Entonces nos juntamos, platicamos, contamos cómo nos sentimos. Y es claro que, o bueno, para mí es claro, que todas las siguientes reuniones, pláticas, conferencias o lo que sea que hagamos o que haga yo, en las que esté, en las que participe yo con lectores, con los lectores de los cartones, con los lectores del Chamuco, con los lectores que nos han acompañado durante ya varios años, muchos años, para mí pues ya todas esas pláticas van a ser homenajes a Helguera y homenajes a Ríos y homenajes a Naranjo y a los grandes caricaturistas que nos han acompañado, que muchos fueron nuestros maestros, otros fueron nuestros compañeros, nuestros hermanos y que siguen siendo parte de nuestra labor diaria. Hace justamente 4 años, hace exactamente 4 años, exactamente en este mismo lugar, en esta misma feria, nos invitaron a Helguera y a mí a una plática. Igual, a lo mejor hasta alguno de ustedes vino hace 4 años y estuvo aquí. Fue justo a fines de 2017, cuando ya se empezaba a hablar de los posibles candidatos presidenciales. El siguiente año eran las elecciones presidenciales. Y entonces Helguera y yo venimos aquí a tratar de convencerlos a todos ustedes. Bueno, la verdad es que yo vine aquí a tratar de convencerlos a todos ustedes de que votaran por José Antonio Meade. Me acuerdo perfectamente. Y no los convencí. Y entonces Helguera trató de convencerlos a todos ustedes de que votaran por el Bronco. Hasta bajamos la aplicación. ¿Se acuerdan que había una aplicación para juntar firmas? Tratamos de bajarla aquí, pero tampoco convenció. Luego quisimos convencerlos de que votaran por Margarita Zavala. Nos dimos cuenta que el mejor presidente que ha habido en los últimos años es, sin lugar a dudas, Felipe Calderón. Todos estuvieron de acuerdo. Y estábamos conscientes, sabíamos muy bien que la única persona que podía continuar con el gran legado de Felipe Calderón pues era Margarita Zavala. Ella era la persona indicada. Imagínense, si ha aguantado a ese buey tantos años, pero tampoco los convencimos. Luego hablamos de Anaya también. Yo decía que Anaya era también alguien que podía ser como una especie de Calderón del siglo XXI, un Calderón reloaded, pero tampoco los convencimos. Entonces les preguntamos y todo el mundo dijo que iba a votar por López Obrador, lo cual nos sorprendió muchísimo, pero finalmente los que estaban aquí nos convencieron a nosotros de que sí era una buena idea votar por López Obrador. Y pues, ¿qué creen? Que al siguiente año lo hicimos. Y me temo que todos los que estaban ahí reunidos, y estoy casi seguro de que todos los que están aquí ahorita también lo hicieron. Eso fue hace exactamente 4 años. Y como 2 o 3 días después de la muerte de Helguera, encontré el video, hubo un video de esa presentación y lo subieron a YouTube los compañeros de la brigada para leer en libertad. Y me lo encontré yo en YouTube. Entonces pues en esos días de duelo
que luego son días un poquito, luego son medio masoquistas y uno anda buscando y tratando de encontrar lo que haya de esa persona que ya no está, pues le piqué para ver el video. Y el video empieza en esta misma carpa. Yo entro, estoy sentando, dejo mi mochila, esta misma mochila, y digo, en el video, digo, y ya se fue Helguera y ya me dejó solo. Así empieza ese video. Si ustedes lo buscan en YouTube, le ponen Helguera Hernández, Brigada Paralela en Libertad, va a aparecer ese video y lo primero que yo digo es, y ya se fue Helguera y ya me dejó solo. Entonces, cuando 2 días después de la muerte de Helguera vi ese video, la verdad es que hasta me dio miedo. Y efectivamente, y ya se fue Helguera y ya me dejó solo, y nos dejó solos a muchos. Pero nos dejó solos y a la vez no, porque como bien dice Rapé, está su trabajo. Está su trabajo de varias décadas de caricaturista, del extraordinario caricaturista que fue desde el principio y que nunca decayó, que al contrario, cada vez su capacidad de análisis, su capacidad de crítica, su capacidad de dibujo fue cada vez mayor, su capacidad de síntesis. Y nos dejó pues un legado de muchísimos años de realmente un trabajo muy valioso, que van a poder ver, que seguramente lo conocen, pero van a poder tenerlo en este libro que se va a obsequiar, y que es una muy buena manera de seguir recordando su trabajo. En otra feria del libro, pero esta fue en el Zócalo, hace 2 años, en una plática donde también yo no estuve, pero estaba Helguera, estuvo Patricio, estuvo Cintia, creo que estuviste tú, no me acuerdo si no tú. Helguera dijo una frase que se volvió viral en las redes cuando lo cuestionaron sobre si iba a criticar o si criticaba o no criticaba al gobierno de López Obrador. Él dijo una frase que yo digo que debería estar en letras de oro en el Congreso, que fue: yo voy a criticar lo que me parezca criticable, pero no me voy a poner a criticar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda la vida. Creo que todos estamos de acuerdo en que no nos vamos a poner a criticar a lo pendejo a un gobierno que esperamos toda la vida. Y yo creo que incluso la frase podría sintetizarse refiriéndose a la labor de nosotros los caricaturistas políticos. Yo creo que la frase que bien describe el papel del caricaturista político es: no me voy a poner a criticar a lo pendejo, punto. La labor del caricaturista político es hacer todo un análisis muy minucioso y lo más cercano posible a la realidad y lo más fundamentado posible para entender esa realidad y con base en ello ejercer nuestra crítica. Y eso es todo lo contrario a ponerse a criticar a lo pendejo. Esa yo creo que es una frase de Helguera que vamos a recordar siempre. La noche que murió Helguera, la directora de la jornada nos pidió a los moneros de la jornada que si hacíamos un cartón dedicado a Helguera. Esa misma noche estábamos el Fisgón y yo juntos y dijimos: no, bueno, ahorita no lo podemos hacer, no nos podemos ahorita poner a hacer un cartón en este momento, ¿no? Pero al otro día sí, pues teníamos que hacer un cartón. El Fisgón hizo un cartón espléndido, que además es la portada del libro que compila las caricaturas de Helguera. Pero yo no pude. Yo me fui a mi casa al otro día, donde estábamos velando a Toño, me fui a mi casa en un momento para hacer el cartón que tenía que entregar. Estuve pensando qué dibujar, pero la verdad no pude dibujarlo a él en ese momento. Y lo que recordé, o lo que estaba en mi cabeza en esos días, era un poema de Miguel Hernández, este poeta español, un poema que él escribió a un amigo suyo que murió muy joven,
El poema se llama Elegía y se lo escribió a un amigo suyo que se llama Ramón Sige, que murió muy joven, que también era poeta. Y ese poema, fragmentos de ese poema, que es un poema que yo conocía desde muy chico porque Joan Manuel Serrat le puso música y lo incluyó en un extraordinario disco que son puros poemas de Miguel Hernández con música, la mayoría de Serrat. Hay uno que es con música de Alberto Cortés que se llama Las nanas de la cebolla, que es uno de los poemas más famosos de Miguel Hernández. Pero ese fue el poema que estuvo en mi cabeza todo ese tiempo, y lo que hice fue, en lugar de hacer un cartón, lo que hice fue sobre un fondo negro escribir con letras blancas fragmentos del poema de Miguel Hernández. El poema tiene fragmentos que describían con las palabras precisas lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces el poema dice, les voy a leer un par de fragmentos. Dice: un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Y la última estrofa de este poema es la que más me llegaba, porque a partir de ese día y hasta ahorita me pasa todos los días lo mismo que acaba de describir Rapé. Elguera y yo nos la pasamos todo el día platicando, a veces por teléfono, pero la mayor parte del día mandándonos mensajitos por WhatsApp, todo el tiempo, de todo, de cualquier cosa que sucedía, de los chismes, nos consultábamos cartones, todo el tiempo nos la pasábamos chateando. Y entonces todos los días me dan ganas, sucede algo y lo primero que pienso es que se lo quiero comentar a él, ¿no? Y entonces en ese momento esta última estrofa de este poema fue la que más me tocaba, que dice: a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Eso era lo que más me dolía en ese momento. Que aún teníamos muchas cosas que hablar, nos quedaron muchas cosas por hablar. Yo supongo que Miguel Hernández y Ramón Sige, si vivieran ahorita, también se le hubieran pasado chateando por WhatsApp todo el tiempo, y también estaría lamentando no poder hacerlo más, y totalmente seguros de que aún nos quedan muchas cosas por hablar con nuestro compañero del alma, que es Antonio Helguera. Muchas gracias. Pues yo estoy también como los compañeros, estamos tratando de encontrar un servicio de tabla Ouija que nos pueda permitir comunicarnos por WhatsApp con Toño y mandarle recados y esperar que él nos conteste, porque de veras teníamos una relación pues muy muy cercana y era muy fluida y todo el tiempo platicábamos y era una cosa como de ida y vuelta. Y sí, a todos nos pasa, supongo que a todo el mundo le pasa, que cuando pierdes a alguien tan cercano, es decir, no puedes creer ni que se fue, ni puedes renunciar a su partida, y de alguna manera todavía está ahí contigo, ¿no? Y yo estoy convencido de que pues Antonio de muchas maneras sigue con nosotros, ¿no? Sigue con nosotros en esta plática, sigue con nosotros en el libro que les van a repartir, y a mí me llama poderosamente la atención que todavía se publican algunos cartones de él y parece que los hizo ayer, ¿no? Es decir, son de una gran actualidad, no son, realmente están muy vigentes. Y yo creo que están vigentes por varias razones. La primera es porque la actitud de él sigue vigente, ¿no? Es decir, Antonio era una gente realmente profunda. Es decir, era como sus dibujos, ¿no? Es decir, su dibujo era muy elegante, era un trazo muy preciso, los retratos eran muy fieles, pero además el humor era como quirúrgico, ¿no? Era como de hospital, ¿no? Era como de estas disecciones de anatomía de Andrea Vesalio, pero con cadáveres vivos, ¿no? Con cuerpos vivos que eran precisamente los cuerpos de los políticos que retrataba. Yo creo
que el dibujo traducía perfectamente la capacidad de análisis de Antonio, ¿no? El dibujo era tan fino como su análisis, y esto suele ocurrir con ciertos dibujantes, ¿no? Que su dibujo refleja con mucha claridad el concepto que hay detrás de todo eso. Y lo que más, bueno, hay dos cosas que yo quisiera resaltar. La primera es que efectivamente, como dice José, es decir, tenía una actitud que era clarísima. Y era clara la actitud porque era realmente profunda, se iba al fondo del tema y no se dejaba engañar por modas y no se dejaba engañar por tendencias o por corrientes, sino que de veras hacía un análisis real. Y, por ejemplo, yo prácticamente les podría reproducir lo que diría en estos tiempos, ¿no? Porque hubo una corriente de colegas. Hay toda una corriente de colegas que hoy están en el rollo de no, es que el caricaturista tiene que estar, por supuesto, contra el poder. Siguiendo a Broso, parafraseando a Broso, te dirían, al poder se le critica, no se le aplaude, tal. Y lo que dice, lo que planteaba Antonio, y además yo creo que todos nosotros estamos en esa lógica, es una cosa muy distinta. Yo estoy convencido de que el trabajo del caricaturista pues sí, consiste, a ver, el oficio de caricaturista es un oficio muy curioso. El término caricaturista o caricare viene del italiano caricare, que significa exagerar o deformar. Y la técnica de la caricatura es una técnica muy sencilla. El caricaturista básicamente se entrena en ver el defecto y en aislar el defecto y en resaltar el defecto. Eso es lo que hace. El caricaturista es lo que hacemos todos nosotros, ¿no? Ves una realidad y encuentras el defecto y básicamente lo resaltas, ¿no? Entonces, si tú ves cómo funciona un caricaturista, y así funcionaba con los dibujos de Helguera, ante su sujeto te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el cuerpo se le achica, la cabeza se le agranda, pero el cerebro también se le achica, se le crecen las orejas, los lentes se convierten en un rasgo físico de su personalidad, ¿no? La nariz se le agranda, las orejas se le agrandan, en el caso de Salinas de Gortari, la calva le crece descomunalmente, en el caso de algunos exsecretarios de Hacienda el volumen le crece de manera impresionante, y el dibujo, el personaje queda tan distorsionado, pero tan distorsionado, que solo hasta entonces te das cuenta que así es. Ahí queda igualito a como es en la realidad, porque el dibujo es básicamente una como metáfora de lo que son los errores y los defectos internos del personaje. Helguera entendía perfectamente estas lógicas. Entonces, yo he estado revisando, y ojo, porque no solamente lo que se distorsiona no es solamente el físico del personaje, sino su postura, su actitud. Y esto lo entendía perfectamente Antonio. Y últimamente hemos estado revisando las caricaturas de Antonio porque le vamos a hacer una exposición grande. Parece ser que en Los Pinos y parece ser que otra aquí en el Museo de la Ciudad de México. Va a estar bien padre. Les quiero decir, es una exposición de dibujo, pero también es una exposición de las ideas políticas de los últimos años. Yo creo que es decir, el trabajo de Antonio es muy rico en este sentido. Y de repente te encuentras con unas caricaturas que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay una que es clásica, que todos nosotros la disfrutamos mucho, que es la de cuando los chuchos que son del PRD se anuncian como la verdadera izquierda y que pactan con Felipe Calderón, ¿no? Y que entonces empieza a decir que no, que esa es la izquierda responsable, que esa es la izquierda, que quién sabe qué. Y entonces Toño hace una caricatura que es fantástica, en la que está Jesús Ortega, como de 3/4, con el pantalón ligeramente bajado. Y Felipe Calderón, con su dedo índice, le aprieta un poquito la nalga izquierda y se le hunde el dedo en la nalga y dice, esta es la izquierda que a mí me gusta. Era de una pinche precisión verdaderamente quirúrgica. Además, la caricatura todos la conocemos, pero la vuelves a recordar y te vuelve a dar risa porque es muy buena. Pero el otro día estaba yo viendo toda una serie de dibujos y hay unos que son fantásticos. Hay uno que me llamó poderosísimamente la atención
por su capacidad de síntesis, porque eso tenía también Antonio, una extraordinaria capacidad de síntesis. Todos estábamos acostumbrados a ver, bueno, que la silla presidencial pues, es un símbolo del poder, ¿no? Y todos estamos acostumbrados a ver caricaturas que retrataban a estos políticos importantes, pero disminuidos en la silla presidencial. Digo, la primera caricatura de este tipo la hizo Ernesto García Cabral contra Madero en 1912, y es una caricatura en la que está Madero pues ahí chiquitito, rebasado con un abrigo grande de la presidencia que le cuelga todo, ¿no? Y nosotros constantemente dibujamos a Calderón chiquito en la silla presidencial, pero Helguera hizo la caricatura de Helguera es fantástica, porque es la silla presidencial y es Calderón chiquito. Pues la gran diferencia es que está Calderón abajo de la silla presidencial escondiéndose aterrado, ¿no? Ante el símbolo del poder. Perdón, yo hubiera matado por hacer una caricatura así, ¿no? Es una caricatura fantástica, es una síntesis increíble de lo que fue el sexenio de este personaje. Y Antonio Helguera hacía ese tipo de cosas, sacaba ese tipo de cartones con cierta facilidad. Bueno, no con facilidad, la sacaba frecuentemente, pero sabemos todos lo que le costaba sacar esos cartones. En este libro que les van a entregar ustedes van a encontrar una gran cantidad de cartones de veras de muy alto nivel, ¿no? De una gran capacidad de síntesis. Y les decía yo que hay dos cosas que son claves para entender a Antonio. La primera es la actitud ética, que sí va al fondo de las cosas. Platicamos, antes de que él falleciera, acerca de toda esta corriente. Después iba a ser muy complicado. Platicamos acerca de toda esta corriente que había, de que planteaba de que, bueno, si ya llegó López Obrador al poder, entonces ahora el que hay que criticar es a López Obrador porque es el que es el presidente de la República. Es esta lógica de Broso. Al poder se le critica, al poder se le cuestiona. Perdón, pero esa lógica al final de cuentas es verdaderamente muy superficial. Porque lo que se está criticando al criticar al poder, lo que siempre hemos tratado de criticar, donde está el verdadero defecto, es en los horrores del poder. Cuando el presidente dice que tiene que defender a la población y les congela los salarios, favorece a la élite, favorece a un grupito de sus amigos, eso es lo que es criticable. Si el presidente no hace eso, pues es que eso no se le puede criticar, ¿no? Entonces, es curioso porque yo recuerdo que hace muchos años, cuando íbamos a platicar, a hacer pláticas, solíamos decir que los verdaderos humoristas no éramos nosotros los que veníamos a dar la plática, sino que los verdaderos humoristas estaban dirigiendo al país, ¿no? Y la verdad es que había cantidad de anécdotas que te hacían ver que así era, ¿no? Es decir, entraba en unas contradicciones increíbles, decían unas cosas brutales. En cambio, ahorita yo sí me atrevo a decir que los verdaderos humoristas pasaron a la oposición. Yo les pido que vean el video de Gilberto Lozano, del Frena, ante la Virgen de Guadalupe, diciendo que no, que qué barbaridad, que qué mal está todo, y la Virgen de Guadalupe de repente se le cae a Gilberto Lozano, y ahí es donde yo dije, bueno, yo no era guadalupano, pero ahora sí tengo razones para tener ya crecen los milagros. Sí, claro. Sí. Ahora, perdón, yo no sé a él, pero a mí se me reveló la Virgen de Guadalupe. Yo ahí sí dije, no, pues perdón, y me estoy haciendo cuestionamientos bien profundos acerca de mi fe religiosa. Vean, por ejemplo, todas las declaraciones que hay alrededor de hoy, el debate que tienen los partidarios del viejo régimen es increíble, que te dicen que lo del CIDES va a derivar en un 68 y que Andrés Manuel se está portando como Gustavo Díaz Ordaz. Me pareció fantástico. ¿De dónde sacan esos maestros? De veras, ¿quién les dio clases a esos señores? ¿No vieron lo que fue el 68? Es decir, yo sí creo que no están entendiendo el proceso. Ojo, no quiero decir que no hay errores en lo que se está haciendo en el CIDE, ni quiero decir que no se estén cometiendo tonterías y todo eso, pero la verdad, esa declaración a mí me parece verdaderamente increíble. Y el otro día, todos vimos, ¿no?, de repente este reportaje que se publica incluso en Aristegui Noticias, ¿no?, en el que de repente denuncian como una
como una cosa grave, ¿no?, a futuro, que el programa Sembrando Vida promueve la siembra del cacao en Tabasco, cosa, yo nunca me imaginé que alguien fuera a promover la siembra del cacao en Tabasco, si es simplemente uno de los productos principales de la zona, ¿no? Y que eso se ligaba al hecho de que los hijos del López Obrador tienen una chocolatería chiquita. Y tú dices, bueno, ¿dónde está ahí está, mira, el compañero, yo creo que le hicieron una gran propaganda a la chocolatería Rocío. Pues sí. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, pero sí hay, es decir, aquí lo que Toño planteaba y lo que Toño hubiera hecho y lo que Toño siempre defendía, es que lo que hay que tocar son precisamente esas contradicciones. Ahí donde está la contradicción, ahí es donde está la paradoja y ahí es donde está el chiste. Si no encuentras esa contradicción, entonces yo citaré al clásico, no puedes criticar a lo pendejo a un gobierno que has esperado años, por el que has luchado años para que llegue. Digo, eso verdaderamente no tiene ningún sentido. Cuando dejen de cumplir lo que ofrecen, cuando efectivamente empiecen a pactar con los grandes capitales, cuando empiecen a subastar al país, ahí sí, eso se va a criticar, por supuesto. Pero si eso no ocurre, entonces ¿a quién le estás haciendo el juego? Y aquí lo que se revela detrás de todo esto es el hecho siguiente, es decir, en México estamos acostumbrados a tener un poder presidencialista y estamos acostumbrados a que el presidente sea la gran figura de poder y de hecho la única figura del poder, porque eso es lo que es el presidencialismo, el poder gira alrededor del presidente en las lógicas presidencialistas. Sin embargo, desde los tiempos neoliberales queda claro que el poder del presidente fue muy disminuido. Lo vimos en esa fotografía en la cual un gran empresario anda zarandeando a Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, le está reclamando y toda una serie de cosas. Bueno, ahí es donde dices, bueno, el presidente ya no es esa figura todopoderosa. Entonces, lo que vemos hoy en día… ¿Se privatizó la presidencia? Sí, el presidente se convirtió en un administrador de intereses, es una cosa increíble. Entonces, lo que ocurre hoy en día es que el poder, lo que queda claro es que el poder es un andamiaje complejo y hay muchos poderes. Está el poder del presidente, está el poder del ejecutivo, está el poder del legislativo, está también el cuarto poder. Están, por supuesto, que los poderes regionales y está, por supuesto, sobre todo esto, el poder del dinero, que es uno de los grandes poderes y al que sí nadie critica. Es decir, estos opositores, ¿no? Pues no tocan el poder del dinero, no tocan los intereses de los dueños de sus periódicos, ¿no? Que son luego intereses muy claros y muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que Toño esto lo tenía clarísimo y pues no se dejaba engañar por modas o por ilusiones. Y otra cosa que quiero recalcar es que Toño sí fue el exponente de un género de caricatura que es muy específico y que es muy de México. De ese tipo de caricaturista que se mete que milita en sus causas, que es activo en sus causas y que defiende una forma de ver al mundo. Ojo, esto no lo hace poco objetivo, al contrario, para lograr tener una posición tienes que hacer un análisis objetivo. Si te empieza a fallar ese análisis objetivo, entonces te está fallando todo, ¿no? Que es lo que le pasa luego a nuestros colegas, ¿no? Que hacen un análisis de un rumor, de un chiste, se basan en fake news y a partir de ahí hacen caricaturas. Bueno, eso no sirve. Por mucho que estén contra el poder, eso no los convierte en caricaturistas críticos, sino que los convierte en actores de grupos, en servidores de grupos específicos de interés. Y eso queda clarísimo. Entonces Toño formaba parte de ese gremio, pero además ejercía un tipo de humor muy especial. En México tenemos una cultura del humor muy, muy peculiar. André Breton solía decir que México es el país del humor negro. Y si tú revisas la historia del humor en México, te vas a dar cuenta que desde tiempos de la colonia hay anécdotas de humor negro que son como muy claras, ¿no? Y crónicas de humor negro y relatos de humor negro, etcétera. Y este país sigue siendo un país muy cruel, ¿no? Y entonces, la verdad, la existencia de ese humor negro se explica por eso, porque es un país muy cruel, donde hay mucha crueldad, donde impera la crueldad. Y por supuesto que el PRI
pues fue uno de los agravantes de esta crueldad. Las políticas neoliberales agravaron esta crueldad, el narco agravó esta crueldad, y entonces empiezas a ver la cultura del humor mexicano, te vas a dar cuenta que es una cultura que está teñida de un humor negro, pero es un humor negro que tiene una cosa como muy específica, es un humor que tiene hasta visos de cariño. Entonces yo me atrevería a decir que no es estrictamente humor negro, sino lo que podríamos llamar un humor prieto cabrón. Y eso es lo que ejercía Antonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo defines, cuáles son las vetas del humor prieto cabrón? Por ejemplo, el humor prieto cabrón tiene temas, los chistes sobre la tortura. En pocos países se hacen tantos chistes sobre la tortura como en México, porque en México la tortura es una práctica endémica. Y les voy a contar uno, hay un pobre tipo que lo agarran, bueno, les voy a contar una anécdota real, es decir, me la contó uno de los testigos de esta historia, que es que cuando estaban persiguiendo a la gente de la Liga 23 de septiembre, de repente se agarraban también hasta para practicar a un T-8 y lo torturaban al lado de los detenidos políticos, como para demostrarle a los detenidos políticos hasta dónde podía llegar la violencia si ellos no soltaban la sopa. Entonces, a este grupo específico le pedían que revelaran dónde tenían sus ejemplares del periódico Madera de la Liga 23 de septiembre, así se llamaba el periódico de la 23, Madera. Y entonces los agarraban y primero agarraban a uno y lo golpeaban, dime, ¿tienes madera? ¿Dónde la tienes escondida? Y el otro pues, se callaba y se aguantaba y no decía nada. Y de repente agarran al T-8 y lo dice, a ver, dime, ¿tienes madera? Y finalmente el T-8 dice, no, pues sí, tengo madera. ¿Dónde la tienes? Y todos se quedaron así sorprendidos porque nadie se esperaba que el T-8 fuera a tener sus ejemplares de madera, ¿no? Sí. ¿Y dónde la tienes? Pues ahí atrás de mi casa. ¿Y para qué la tienes? Pues para construir un cuartito. Todos se cagaron de la risa, menos el pobre T-8, hasta los presos, hasta los de la 23 se rieron, ¿no? Pero así hay un montón de chistes. Ustedes recordarán aquel de los judiciales que agarran a un tipo y lo meten a un coche, ¿no? Y lo suben al coche y le ponen abajo del piso y le ponen la pata en el cuello y lo tienen así inmovilizado hasta que llegan a un lugar oscuro, entran en un sótano, lo meten a un lugar donde hay un tambo lleno de agua puerca, ¿no? Y entonces lo agarran y de la greña y lo meten así al agua sucia y cuando ya se está ahogando lo sacan y le dicen, ahora sí, dinos dónde están las joyas, cabrón. Dice el Litus, no, pues no sé dónde están las joyas. Y le vuelven a meter la cabeza en el pozo y dice, ya, dinos, ¿dónde están las pinches joyas? Y en la tercera vez cuando le dicen, ¿dónde están las joyas? Dicen, pero ¿por qué no contratan a un pinche buzo? Porque yo no puedo ver dónde están sus pinches joyas, el agua está verdaderamente muy puerca. Esas son las cosas que son normales aquí en México. Por ejemplo, hay uno que a mí me gustaba mucho, que cuentan que hay un concurso internacional de policía para ver qué policía es más eficaz, y entonces pues sueltan a un conejo, ¿no? Y a los 5 minutos llegan los de Scotland Yard con el conejo, ¿no? Y luego llegan los de la Sûreté de Francia y a los 10 minutos, a los 4 minutos llegan con el conejo. Luego llegan los del FBI y a los 3 minutos llegan con el conejo. Y le piden a los de la Dirección Federal de Seguridad que traigan al conejo, y a las 2 horas y media traen un pinche elefante que está madreadísimo, ¿no? Y entonces le dicen, oiga, pero este no es un conejo, y el elefante dice, no, soy un conejo. Así funcionaban estas cosas, ¿no? Entonces, Toño, creo yo que era buenísimo para encontrar estas cosas para ejercer el humor prieto cabrón. Y por eso, pues ahora que se nos fue, pues extrañamos el humor prieto cabrón y creemos que hay que contar chistes de humor prieto cabrón para celebrarlo. Y es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias. Y por eso todos esos memes que hacen de Helguera en redes sociales, dizque para molestar, logran todo lo contrario, pues son
nos da más risa. Pues no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. El Fisgón les va a ampliar todas sus dudas. No, fíjense que cuando fallece Antonio, le hacen una campaña en contra, es una cosa increíble, ¿no? Dicen que murió alcoholizado y con cocaína, entonces, ¿dónde chingados sacaron eso? Y por supuesto que entonces hubiera muerto de la risa con todo eso, ¿no? Es decir, lejos, como bien dice Pepe, lejos de manchar su nombre, yo creo que pues lo invocaron y se les va a aparecer el cabrón porque era bien inclemente. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las va a contestar Pepe, más bien. Sí. Una pregunta, ¿hay algún libro con estas anécdotas? No. ¿Lo de Helguera? No, pues sí, yo creo que lo tenemos que escribir, ¿no? Porque no, además era muy divertido el cabrón. Era de veras muy divertido. Oye, pero de los chistes crueles no viene algo en el libro de... Bueno, algunos de estos chistes que les conté, yo los recopilé en un libro que se titula Solo me río cuando me duele, que es un análisis del humor en México, ¿no? Pues es parte de eso. Pero pues esos chistes, yo te aseguro que ustedes conocen más, entre todos conocemos más chistes de esos que el que les acabo de contar, ¿no? Que los que les acabo de contar, pues hay un montón, ¿no? En fin, y el humor de Narcos también es increíble, ¿no? Es decir, es una cosa, tenemos un colega. El monero Bobadilla, sí lo recuerdan en nuestras páginas del Chamuco, nos manda una tira que está en páginas centrales y es tan bueno que una ocasión que no le publicamos porque no había espacio, no sé qué, es tan bueno que el propio Helio Flores un día me habla y me dice que por qué demonios no le habíamos publicado a Bobadilla, porque le encantaban los chistes de Narcos. Le sorprendía mucho cómo de un tema tan delicado lograba hacer reír. Y sí, precisamente. Yo quiero contar un chiste de Narcos de Antonio Helguera. Es una historia chistosísima, a mí me parecía fantástica, porque Patricio, que era compañero nuestro, siempre inventaba personajes y todo eso, y Helguera decía, oye, pero yo no logro construir un personaje, pero nos contaba unas historias increíbles de un primo suyo que se llamaba Pimpón, que era un narcote de Jalisco, que tiene una tía que se llamaba Kika. Pero no era su primo, era un vecino. Era un vecino. Bueno, suena más padre que diga que es su primo. Por eso, perdón. De hecho, era él. Era un pariente cercano, digamos, ¿no? Y allá en Jalisco le dicen ping-pong. Sí, exacto. Entonces, pero es una historia real. Entonces Toño nos contaba las historias de Kika y Pimpón, y Patricio un día le dijo, no dijo nada, pero entonces publicó una tira que se llamaba Kika y Pimpón, y le dijo, pues ahí está tu personaje. Es unas historietas de Kika y Pimpón, donde la tía era una beata mocha que no se enteraba de un carajo, y el sobrino era un delincuentazo, ¿no? Su sobrino era un delincuentazo. O sea, hay una historia que hace, entonces Patricio hizo historieta, y después Toño empezó a agarrar el personaje de Kika y Pimpón, y a partir de historias reales que le habían más o menos contado, hacía unas historietas que eran muy divertidas, ¿no? Entonces hay una historieta en la cual de repente Kika está viendo la televisión, está viendo precisamente a López Dóriga, que está contando una historia ahí, López Dóriga en la tele, de se encontró cayeron de una banda de delincuentes, dejó sembrados unos cadáveres en la carretera tal, con un recado que no acabamos de entender, que dice: ahí te encargo estos dulces de camote para que se los des a la prima Kikis, y por favor entrégaselos temprano porque le gustan con chocolatito, y no entendemos qué quiere decir ese recado. Y entonces llega Pimpón y la tía le dice: oye Kiko, ¿sí le diste? Oye Pimpón, ¿sí le llevaste el recado a la Kikis? Dice: no, fíjate que tuve un accidente y se me cayeron las cajas en el camino. Entonces te dabas cuenta que ese es el pinche que era un pinche narcorrecado que en realidad tenía en jaque a toda la Policía Judicial Federal, ¿no? Y que era una cosa de la tía Kika, ¿no?
Es que sí era un narcomensaje ese. No, Helguera hizo otro, no era de Kike y Pimpón, pero sí era de narcos. Cuando estaban en el sexenio de Calderón, que las ejecuciones estaban a todo lo que daban y además con una barbarie, con un salvajismo terrible, y los decapitados. Entonces la historieta era un decapitado, que era la cabeza nada más, la cabeza del decapitado que andaba ahí, lo habían botado en la carretera y estaba así. Entonces llegaba un coche y eran unos pues otros narcos del cártel contrario, y el decapitado, la cabeza del decapitado, estaba muy tranquila porque sabía que no le iban a dar toques en los huevos. Pues sí. Y ni modo de que lo volvieran a decapitar. Pues sí, ahí está la prueba de que Toño era un verdadero patriarca del humor prieto cabrón, ¿no? En fin, pregunta. Si quieres si quieres pasar puedes acercarte porque para que no alimenten con la música. Pues buenas tardes. Miren, yo llegué el 5 de noviembre aquí a la Ciudad de México, pues esperanzado en buscar la difusión para el caso de Luisa Fernanda, que es la que traigo en la camiseta, por lo cual pues me tocó viajar desde Tijuana, Mexicali, Hermosillo, estar en Sinaloa, por lo cual fui amenazado de muerte y pues me tuve que retirar, ¿no? Llegué a la ciudad de Guadalajara, pues buscando igual la difusión del caso de Luisa Fernanda para que pues conozcan el caso de Luisa Fernanda, que ella está desde el 2014 en silla de ruedas. Bueno, vaya, ya tiene 7 años en cama. Entonces, pues yo fui el 5 de noviembre asaltado por la comunidad triqui, me quitó mis dinero, me quitó mi celular, me quitó mis cosas. Entonces, pues aquí estoy varado en la Ciudad de México, no soy ningún delincuente, yo trabajo ahí en el centro histórico con doña Vicky, tiene un puesto de comida. Entonces dije, bueno, yo tengo que hacer algo aquí porque tengo un propósito en la vida. Mis padres ya fallecieron, uno en el 2013 y otro en el 2016, pero pues yo quiero felicitarlos a los tres, la verdad, yo los sigo en redes sociales y es un placer conocerlos en persona. Pero sí me gustaría que los tres escucharan mi historia, que es bastante grave, pues tiene mucho de dónde cortar también, o sea, no es fácil lo que viví. Y pues quiero comentar algo sobre el muchacho que metieron al bote a querer ver ahí las cosas en el agua sucia, ¿no? Algo me pasó, algo así similar me pasó a mí aquí, donde te ponen un cuchillo y te quitan, te dicen, ¿quieres la vida o quieres tus cosas o nos das tus cosas? Entonces, pues yo estoy en situación de calle desde el 5 de noviembre, ahí durmiendo en las maceteras, ahí duermo yo, no más que una persona me presta su baño para bañarme, porque pues no me puedo bañar diario, la verdad no me gusta molestar a nadie, no me gusta ser molesto, pero soy una persona que me gusta ser acomedido, soy una persona que me gusta ser caballeroso con las damas, claro que sí, y pues muchas gracias, ¿no?, por el espacio, de verdad, agradezco, y sí me gustaría platicar con los tres, para contarles un poco de lo que me pasó. ¿Preguntas? ¿Dónde? Ay, cuidado. Hola, buenas tardes. Yo nada más quisiera hacer un comentario. Yo sé que está así como muy reciente esto y pues la familia debe estar como todavía en este duelo, pero pues ¿qué se podría hacer, por ejemplo, con la biblioteca de Helguera? Porque bueno, una vez vi un video de su librero
y la verdad me pareció muy interesante de todo lo que él hablaba, ¿no? Que tiene libros incluso de Naranjo muy viejos, de caricatura incluso de la Revolución. Entonces, pues no sé si pudiéramos nosotros acercarnos, así como en la Biblioteca de México, que tienen las bibliotecas de los personajes históricos, como Carlos Monsiváis o, bueno, todos los que han tenido sus bibliotecas ahí. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros, pues, así algún día poder ver esos libros, ¿no? Porque la verdad me pareció muy interesante este video. No me acuerdo de si es Gandhi o no sé quién es Gandhi, ¿verdad? Sí, es Gandhi quien hace este trabajo de las bibliotecas. Entonces quería hacer nada más ese comentario, que sería fabuloso, ¿no? Tener un acercamiento a ese acervo cultural. Mira, lo que te quiero comentar es que en la exposición que vamos a hacer, precisamente vamos a recopilar también y exhibir pues parte de los libros viejos que él tenía. Tenía cosas de la orquesta, tenía cosas de multicolor, tenía sobre todo muchas portadas de revistas hechas por Cabral. Pues todo eso tiene que ir en la exposición porque es parte de lo que a él lo formó. Él fue un observador muy pertinente del trabajo de Ernesto García Cabral. Y me atrevo a decir que es uno de sus continuadores, ¿no? Es decir, tenía un dibujo tan fino como el de Ernesto García Cabral, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que... Sí, mil gracias. Hoy un aplauso a los tres moneros. Mil gracias por habernos acompañado otra vez.